Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Psicopedalocas en Acción. Somos un grupo de futuras psicopedagogas apasionadas por la educación y hoy hablaremos de un tema muy crucial: las dificultades en las habilidades matemáticas y cómo la psicopedagogía aporta significativamente a su diagnóstico y tratamiento. Hoy te acompañamos con Ignacia Herrera, Baitiare, Ignacia Chamorro, Jennifer, Tiare y que les habla, Yesenia. Podemos decir que la evaluación psicopedagógica es una herramienta totalmente poderosa. ¿Por qué? Porque nos permite identificar las causas reales de las dificultades. Podemos diseñar intervenciones totalmente personalizadas, acompañar al estudiante en todo su proceso y favorecer su autonomía y autoestima académica. Mientras tanto, podríamos hablar cómo van los test y la evaluación psicopedagógica. Entonces, Ignacia, ¿qué me podrías contar? Para evaluar de manera adecuada es fundamental utilizar instrumentos confiables y adecuados para cada edad. Aquí te presentamos una tabla explicativa. Para comenzar, el nombre del test va a ser el Evalúa, que se aplica desde los 5 años hasta los 18. Y este mide las habilidades matemáticas básicas y el razonamiento. Es de aplicación individual y dura aproximadamente de 40 a 50 minutos. Luego sigue el test Benton-Luria, que es de los 7 a los 12 años y mide la memoria visual y la percepción espacial. Al igual que el anterior, es individual, pero se utiliza papel y lápiz y dura aproximadamente 30 minutos. También está el test de precálculo, que ese es de los 4 a 7 años y mide el pensamiento lógico matemático del individuo. Se usan tarjetas visuales, es de manera individual y dura aproximadamente 40 minutos. Y para finalizar está el EVA-MAT, que es de los 5 a los 17 años. Mide el cálculo, la numeración y la resolución de problemas, puede ser individual o grupal y dura aproximadamente 45 minutos. Estos instrumentos nos permiten generar un perfil completo del estudiante, saber dónde están sus fortalezas y en qué área necesitan apoyo. Evaluar es el primer paso hacia el éxito. Ahora hablaremos de la formación del pensamiento lógico. ¿Sabías que el pensamiento lógico no aparece de la nada? No es como una luz que se enciende de repente. Es algo que se construye, se moldea paso a paso, a través del juego, la exploración y la interacción con el entorno. Y lo mejor es que podemos estimularlo desde edades muy tempranas, casi sin darnos cuenta. ¿Te cuento algunos ejemplos? Primero, algo tan simple como clasificar objetos por color o forma ya estimula la categorización, un paso clave para ordenar la información del mundo. Después tenemos los rompecabezas. Al armarlos, los niños desarrollan secuenciación, lógica espacial. Prueban, se equivocan y aprenden a anticipar. Otro clásico, ordenar números del 1 al 10. Parece básico, pero ahí está comenzando el razonamiento cuantitativo. Comprender que hay un orden, una lógica, una estructura. Y luego los juegos de inferencias. ¿Qué pasaría si el sol no saliera mañana? ¿O si el agua desapareciera? Con este tipo de preguntas estimulamos la deducción, la imaginación y la capacidad de anticipar consecuencias. Ahora, ¿quiénes pueden impulsar este proceso? Nosotras y nosotros, los adultos, en casa, en el aula o incluso en una plaza. Con actividades cotidianas, con juegos de mesa, con desafíos adaptados a la edad y al nivel del niño o la niña. Porque fomentar el pensamiento lógico es como entrenar un músculo. No es automático, necesita práctica, constancia y sobre todo, paciencia. Y si lo hacemos bien, estamos entregando herramientas que no solo sirven para las matemáticas o la escuela, sirven para la vida, para resolver problemas, tomar decisiones y entender el mundo con una mirada más crítica y reflexiva. ¿Y ahora qué piensas tú? Ahora hablaremos sobre el pensamiento lógico versus matemático. Entonces, Ignacia, ¿qué tienes que contarnos? Muchas veces se piensa que el pensamiento lógico y el pensamiento matemático son lo mismo, pero aunque estén profundamente conectados entre ellos, no lo son. Entender sus diferencias y cómo se complementan es clave para abordar eficazmente las dificultades en el aprendizaje matemático. El pensamiento lógico es una habilidad general que ésta nos permite organizar ideas, establecer relaciones, identificar patrones y llegar a conclusiones. No está limitado a las matemáticas, sino que se aplica en cualquier situación
cotidiana en nuestro día a día, donde haya que analizar causas, efectos y tomar decisiones o también resolver conflictos. Algunas características del pensamiento lógico son que ellas se basan en una relación en causa y efecto. Permite razonar y llegar a conclusiones válidas. Se aplica en múltiples contextos, como por ejemplo en la casa, en el colegio, en la sala de clases, en los juegos, etc. Por otro lado, el pensamiento matemático es más específico. Este implica trabajar con cantidades, operaciones, símbolos y procedimientos, y requiere un nivel de abstracción mayor y se desarrolla a través de la práctica estructurada. Algunas características del pensamiento matemático es que ésta se centra en números, cantidades y operaciones, y también requiere una abstracción y simbolización. Aplica reglas y procedimientos definidos, como formular y algoritmos. Se mide mediante cálculos, estimaciones y resolución de problemas numéricos. ¿Cómo se relacionan entre ellas? Bueno, una mente lógica razona con orden y eso le permite entender mejor los procesos matemáticos. El pensamiento matemático necesita de la lógica para aplicarse correctamente. Por eso cuando trabajamos con estudiantes con dificultades es principalmente importante estimular ambos tipos de pensamientos para un aprendizaje integral y efectivo. Y ahora hablaremos sobre la resolución de problemas. Por eso, Jenny, ahora, ¿qué nos puedes decir tú? Hola, mi nombre es Jennifer y hoy les comentaré sobre la resolución de problemas. Resolver problemas no es simplemente aplicar una fórmula o memorizar un procedimiento. Es un proceso que implica comprensión, análisis, pensamiento crítico y toma de decisiones. Y lo mejor de todo, es una habilidad que se puede enseñar, practicar y fortalecer. Como psicopedagogas, sabemos que muchos estudiantes se frustran al enfrentarse a un problema matemático. ¿Por qué? Porque no saben dónde empezar. Por eso es tan importante enseñar el proceso de resolución de problemas paso a paso. A continuación, te explicaré con claridad. El primer paso es comprender el problema. Con esto quiero decir que este paso es fundamental. Si no comprendemos lo que se nos está pidiendo, es imposible resolverlo correctamente. Aquí debemos ayudar al estudiante a identificar datos importantes, como cuáles, qué datos tengo, qué me están preguntando, qué información es útil y cuál no. Podemos usar estrategias como la lectura en voz alta, subrayar los datos importantes o incluso reescribir el problema con tus propias palabras. El paso 2 es planificar una estrategia. Una vez que ya entendimos el problema, debemos pensar qué operación me sirve. ¿Es suma, resta, multiplicación, división o una combinación de ellas? También debemos considerar los recursos. Necesito una tabla, un dibujo, bloques, una recta, una calculadora. Aquí estaremos fomentando el pensamiento anticipatorio y la toma de decisiones, ya que es muy útil enseñarle a los estudiantes a hacer un pequeño esquema o mapa mental. En el paso 3 tenemos ejecutar la solución. Este es el momento donde ponemos manos a la obra, donde aplicamos la estrategia que se ha planificado, pero no solo se trata de hacer las operaciones mecánicamente. También debemos animarlos a hacerlo paso a paso, verificando que cada parte tenga sentido y que no se pierda en el camino. El paso 4 es revisar el resultado. Finalmente, algo que muchas personas y muchas veces se omite es revisar lo que hemos hecho. Preguntarnos, ¿mi resultado tiene sentido? Responde a la pregunta inicial. ¿Yo podría explicárselo a otra persona? Revisar es una forma de reforzar el aprendizaje, identificar los errores comunes y generar mayor autonomía. Ahora si nos preguntamos, ¿por qué es importante enseñar este proceso paso a paso? Bueno, porque nos da la estructura al pensamiento del estudiante.
porque lo ayuda a organizar sus ideas, porque enseña que equivocarse es parte del camino. Como psicopedagogas, no solo acompañamos en el área cognitiva, sino también en lo emocional. Resolver un problema con éxito fortalece la confianza y la autoestima del estudiante y mejora su relación con las temidas matemáticas. ¿Y cómo enseñamos este proceso? Nosotras aplicamos ejemplos prácticos y cotidianos, como ir a comprar, repartir dulces, calcular los tiempos, con preguntas guiadas que ayuden a pensar más allá de lo obvio y sobre todo con paciencia y respeto por el ritmo de cada estudiante. Recordemos siempre, un problema no es un obstáculo, es una oportunidad para aprender. Y ahora hablaremos sobre Piaget versus Dienes. Tiare, ¿tienes algo que decirnos? En lo siguiente, yo ahora quiero destacar lo más importante. Nos falta hablar sobre dos autores. Por ejemplo, cuando queremos hablar sobre la enseñanza de las matemáticas, sobre la perspectiva psicopedagógica, no podemos dejar a nuestros grandes pensadores, que hoy voy a hablar sobre Jean Piaget y Zoltán Dienes. Obvio, fueron muy importantes. Aunque desde enfoques distintos, ambos hicieron aportes fundamentales en la forma en la que hoy entendemos nuestro aprendizaje matemático. Y bueno, yo ahora les hablaré sobre las similitudes y las diferencias de estos dos autores. Primero comenzaré con las similitudes. Si ustedes se preguntan, ¿qué tienen en común estos dos autores? Yo quise destacar 4, en la que la primera nos dice que ambos destacan el rol del juego en el aprendizaje. Para ellos jugar no es solo entretenimiento, es una forma natural de aprender. El juego nos permite explorar, descubrir y construir conocimiento de forma activa y significativa. Además, utilizan materiales concretos. Tanto Piaget como Dienes consideraban que antes de llegar a lo abstracto, los estudiantes necesitaban manipular objetos, tocar, mover, experimentar. Esta era la base fundamental del aprendizaje profundo y duradero. Como tercera similitud, también reconocen que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas. Aunque las etapas son distintas para cada autor, ambos coinciden en que los niños y niñas no aprenden de la misma manera a los 5 que a los 10 o a los 15 años. El pensamiento evoluciona y por eso nuestras estrategias deben hacerlo. Y por último, valoran la experiencia activa del estudiante. El conocimiento no se transmite pasivamente, se construye. Y para eso el estudiante debe ser protagonista, que quiere decir que tiene que experimentar, equivocarse, volver a intentar y reflexionar. Ahora comenzaré con las diferencias. Destacaré lo más importante. En la que Piaget se enfocó en cómo se desarrolla el pensamiento en nuestra infancia, en el cual es el gran referente sobre el constructivismo. Es una teoría que nos explica en que los niños construyen sus propios conocimientos a través sobre la interacción con su entorno, que nos quiere decir con las personas que se relacionan los niños. Su enfoque está en lo interno, en esquemas mentales y que se forman y transforman. En cambio, Dienes se centra directamente en cómo enseñar las matemáticas. Fue innovador en la didáctica, proponiendo el uso de juegos estructurados, materiales lógicos y estrategias de variabilidad. El objetivo era facilitar la comprensión de conceptos, en los conceptos matemáticos complejos, sobre una base lúdica y concreta. Además, Piaget nos hablaba de esquemas mentales, pero Dienes nos proponía el concepto de variabilidad didáctica, que quiere decir presentar un mismo contenido en diferentes maneras, para que el estudiante pueda abstraer su estructura lógica. Además, como dije en las similitudes, ambos autores presentan etapas, pero sus diferencias es que Piaget quiso concretar las etapas como sensorio-motriz, preoperacional, operacional concreta y operaciones formales, que esto lo veremos más adelante. Y Dienes, en cambio, no clasificó el pensamiento por edades, sino que priorizó la experimentación con juegos y estructuras matemáticas, sin importar tanto la edad cronológica. Y ahora, si yo les pregunto, ¿con cuál autor nos quedamos? Yo les digo que con ambos. ¿Por qué? Porque desde la psicopedagogía necesitamos comprender el desarrollo del pensamiento, como nos propuso Piaget, pero también saber cómo facilitar el aprendizaje desde lo didáctico, como nos dijo Dienes. Usar estos aportes de manera complementaria nos enriquece nuestras intervenciones
y nos permite responder mejor a las necesidades de cada estudiante. Ahora hablaremos sobre las etapas de Piaget más actividades STEM. Para comprender cómo aprenden los niños y niñas las matemáticas, es esencial conocer las etapas del desarrollo cognitivo que propuso Jean Piaget. Estas etapas explican cómo evoluciona el pensamiento desde el nacimiento hasta la adolescencia y nos permiten diseñar actividades adaptadas al nivel cognitivo de cada estudiante. A continuación, te presentamos cada etapa acompañada con una actividad STEM que potencia el aprendizaje matemático. Número 1. Etapa sensoriomotriz, de los 0 a los 2 años. En esta etapa, los bebés aprenden a través de los sentidos y el movimiento. Exploran su entorno tocando, mirando, escuchando, probando. Aún no hay pensamiento simbólico, pero sí un gran desarrollo de la percepción. Como actividad, usaremos juguetes que emitan sonidos o luces al presionar botones. Esta actividad estimula la coordinación ojo-mano, la causa-efecto y la atención. Aunque no lo parezca, aquí ya se siembran las bases para el pensamiento lógico, que luego se desarrollará más adelante. 2. Etapa preoperacional, de 2 a 7 años. En esta etapa, el niño desarrolla el lenguaje y comienza a utilizar símbolos, pero su pensamiento sigue siendo egocéntrico y centrado en un solo aspecto de la realidad a la vez. Como actividad, clasificar bloques por color, tamaño o forma. Esta actividad promueve el desarrollo de habilidades de lógica matemática, como la seriación, clasificación y comparación. Además, se puede incorporar tecnología simple, como aplicaciones interactivas para reforzar el aprendizaje visual y táctil. 3. Etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Aquí los niños ya son capaces de razonar de forma lógica, pero solo con objetos concretos. Comprenden conceptos como conservación, reversibilidad, seriación y clasificación múltiple. Actividad sugerida que tenemos: realizar un experimento de volumen con vasos de distintas formas. Por ejemplo, verter la misma cantidad de agua en vasos altos, anchos o curvos y reflexionar sobre cuál tiene más o menos. Esto ayuda a romper la idea de que más alto es más y desarrollar el pensamiento lógico más allá de lo visual. 4. Etapa de operaciones formales, desde los 11 años en adelante. A partir de esta edad, los adolescentes desarrollan pensamiento abstracto, pueden formular hipótesis, analizar variables y pensar de forma crítica. Como actividad, proponemos que los estudiantes diseñen una solución tecnológica para reducir el consumo de agua en su hogar. Esta actividad combina el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la creatividad. Además, permite vincular las matemáticas con problemas reales, fomentando el aprendizaje significativo y la conciencia ambiental. ¿Me podrías contar qué son los métodos matemáticos? En la actualidad existen una alternativa de métodos matemáticos, los más efectivos que ayudan a los y las estudiantes a comprender y disfrutar el aprendizaje de las matemáticas. Cada uno de ellos tiene enfoques únicos y su efectividad depende de la edad, las necesidades y el estilo de aprendizaje del estudiante. Ahora te presentaré 7 métodos claves. El método Singapur. Este enfoque se basa en 3 fases: concreta, pictórica y abstracta, lo que permite que los niños entiendan los conceptos matemáticos gradualmente. Se recomienda para edades entre 6 y 12 años. Y, por ejemplo, utiliza regletas o cubos para representar visualmente una suma o resta, luego dibujarlo y finalmente expresarlo con números. Este paso a paso favorece la comprensión profunda. El método multisensorial es ideal para estudiantes con dificultades específicas, ya que activa múltiples sentidos: vista, tacto, audición y movimiento. Por ejemplo, pedirle a los estudiantes que escriban números en arena o con pintura de dedos, lo que ayuda a fijar conceptos de forma más significativa. El método Montessori. Este método se utiliza material manipulativo, concreto, como perlas, ábacos y tarjetas numéricas. Está orientado a niñas y niños entre los 3 a 9 años y promueve la autonomía y la exploración libre. Por ejemplo, un niño puede aprender a contar usando perlas de colores mientras explora por sí mismo diferentes combinaciones. Otro método importante es el método ABN, que es el algoritmo basado en números. Se caracteriza por ser flexible y adaptado a la forma de pensar de cada estudiante. En lugar de seguir un solo camino, se permiten distintos procedimientos para resolver un problema. Por ejemplo, resolver 47 más 25 descomponiendo ambos números, 40 más 20 y 7 más 5. Es ideal aplicarlo desde los 6 años de edad. El método Jump Match. Este método propone enseñar paso a paso, sin saltarse niveles, reforzando la confianza del estudiante a través de la repetición y el refuerzo positivo. Por ejemplo, una división puede explicarse en varias etapas, asegurando que cada paso sea comprendido antes de avanzar. Tenemos también el método Kumon. Este es basado en la repetición sistemática y progresiva de ejercicios. Este método permite automatizar habilidades básicas. Lo interesante es que se adapta al ritmo individual de cada estudiante, fomentando la autodisciplina.
Por ejemplo, un estudiante practica diariamente sumas simples hasta dominarlas por completo. Y el último método, y no menos importante, es el Enthusiasmat. Este método, lúdico y contextualizado, se utiliza en proyectos reales y desafíos para enseñar matemáticas en un entorno cercano al estudiante. Por ejemplo, calcular cuánto dinero se necesita para organizar una salida escolar o un cumpleaños, integrando operaciones matemáticas con situaciones reales. Hablemos del plan de intervención. En esta sesión hablaremos de cómo ayudar concretamente a un estudiante que presenta dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Sabemos que no hay fórmula mágica, pero sí existen estrategias estructuradas y personalizadas que pueden marcar una gran diferencia en su proceso de aprendizaje. Proponemos un plan de intervención psicopedagógico con 6 acciones específicas, ordenadas en progresión y enfocadas en fortalecer tanto lo cognitivo como lo emocional. Evalúa las dificultades específicas mediante test psicopedagógicos. Antes de intervenir, es fundamental conocer con precisión cuáles son las debilidades del estudiante. Esto se logra mediante instrumentos como el EVAMAT, precálculo o el Benton-Luria, que permiten identificar si el problema está en la comprensión numérica, en la memoria del trabajo o en el razonamiento lógico-matemático. Segundo, es verificar los intereses y el estilo de aprendizaje del estudiante. Cada estudiante aprende de manera distinta, por eso es clave explorar sus motivaciones e intereses, ya que esto permite diseñar actividades que lo conecten emocionalmente con el aprendizaje. Algunos responden mejor a lo visual, otros a lo kinestésico y o auditivo. Tercero, diseñar actividades significativas y motivadoras. Una vez evaluadas sus dificultades e intereses, diseñamos experiencias matemáticas personalizadas. Por ejemplo, si le gusta el fútbol, podemos trabajar porcentajes calculando estadísticas de sus jugadores favoritos. Como un cuarto sería reforzar funciones cognitivas, base como memoria y atención. Estas funciones son fundamentales para la resolución de problemas y el seguimiento de instrucciones. Se pueden trabajar con juegos de memoria, ejercicios secuenciales, actividades de atención selectiva y sostenida. Quinto, promover el método de usos como el ABN o multisensorial, adaptando el contenido al estilo de aprendizaje del estudiante vital. Por ejemplo, si necesita apoyo visual y manipulativo, usamos reglas, cubos o tarjetas para representar operaciones. El método ABN, al ser flexible, permite múltiples caminos para llegar a una solución, lo cual reduce la frustración. Y por último sería acompañar emocionalmente el proceso. Fomentando la autoeficacia es clave, que el estudiante se sienta capaz y valorado, por eso se debe trabajar en su autoestima académica, reconocer sus logros y permitir que cometa errores como parte natural del proceso de aprendizaje. Esto implica involucrar también a la familia y docentes como red de apoyo. Porque sabemos que no estamos solas en esta tarea de apoyar a estudiantes con dificultades matemáticas, en Psicopedalocas en Acción les presentamos nuestros auspiciadores. Neuromat Chile, una plataforma interactiva pensada en niños y adolescentes que presentan desafíos en el pensamiento lógico-matemático, a través de juegos digitales, evaluaciones dinámicas y retroalimentación inmediata. Neuromat Chile estimula el razonamiento lógico, la atención y la memoria de trabajo, favoreciendo el aprendizaje significativo desde el juego y la tecnología. PedagoKit, una caja de herramientas psicopedagógicas que llega directo a tu casa o escuela. PedagoKit incluye material multisensoriales como tarjetas táctiles, cubos numéricos, juegos de lógica y plantillas adaptadas. Todo diseñado para apoyar a estudiantes con estilos de aprendizaje diversos. Ideal para profesionales y familias que buscan intervenir con creatividad. Y por último, Cognitiva Educa, centro psicopedagógico que ofrece atención personalizada para cada niño y adolescente con dificultades en habilidades matemáticas. Cuentan con un equipo interdisciplinario que aplica evaluaciones como el EVAMAT o precálculo y diseñan planes de trabajo basados en métodos como Singapur, ABN y Montessori. Además, brindan un acompañamiento emocional durante todo el proceso. Y eso ha sido todo. Gracias por escucharnos en Psicopedagogas en Acción. La psicopedagogía es clave para comprender y acompañar a los estudiantes que enfrentan desafíos matemáticos. Recordemos que todos pueden aprender, solo necesitan las herramientas adecuadas y un entorno que los apoye. ¡Hasta la próxima!